Mis padres creyeron que era divertido invitar a mi ex a mi fiesta de cumpleaños. Les devolví la broma tomando el micrófono y preguntando, frente a todos, cómo se sentían al saber que su chiste les acababa de costar su propio hogar. Mis padres invitaron a mi ex esposo parásito a mi fiesta de cumpleaños número 55 como una broma. Cuando les pregunté si hablaban en serio, solo se rieron. Así que hice una llamada a mi equipo legal y organicé una sorpresa por mi cuenta que cambiaría sus vidas y la lista de invitados para siempre. El diagnóstico había llegado 3 semanas antes, entregado por un médico con ojos amables y una voz estéril y compasiva. Agotamiento agudo agravado por una grave deficiencia de vitaminas y una presión arterial peligrosamente alta. Adriana, había dicho el doctor Morales, con la mano apoyada en mi expediente. Eres una abogada corporativa, no una máquina. Si no te detienes, tu cuerpo lo hará por ti. Te ordeno una licencia de 6 semanas. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin registrarte. Así que aquí estaba, un martes por la tarde, sentada en mi estudio bañado por el sol, no cerrando una fusión multimillonaria, sino seleccionando opciones de arreglos florales para mi fiesta de cumpleaños número 55. Me sentía frágil, como una pieza de porcelana fina que se había caído y había sido pegada apresuradamente. El estrés de la última década, luchando por salir de los escombros financieros y emocionales de mi divorcio, finalmente me había alcanzado. Esta fiesta se suponía que era una celebración, no solo de un cumpleaños importante, sino de supervivencia, de estar finalmente a salvo, segura y, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Mi teléfono vibró en el escritorio, haciendo ruido contra la porcelana de mi taza de té. Era mi madre, Elena. Sonreí, esperando una llamada sobre su vestido para la fiesta. Hola, mamá. Justo a tiempo. ¿Prefieres peonías o gardenias? Oh, peonías, supongo, dijo, su voz despreocupada, aunque siempre gastas de más en flores. Ahora, escucha, cariño, tu padre y yo acabamos de tener la idea más maravillosa para tu fiesta. Me recliné, revolviendo el té tibio. Ah, sí. ¿Cuál es? Estábamos hablando de lo estresada que has estado. Y pensamos que lo que realmente necesitas es una buena carcajada. Has estado tan terriblemente seria desde... Bueno, ya sabes. Es hora de dejar el pasado atrás. Un nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Una sensación familiar que me invadía cada vez que mi madre usaba su tono de directora de escuela jubilada de yo sé lo que es mejor. Mamá, ¿qué hiciste? Nada, cariño. Solo añadimos una pequeña sorpresa a la lista de invitados. Tu padre y yo nos encontramos con Julián la semana pasada en el club de golf y se ve maravilloso. Realmente ha cambiado, Adriana. Preguntó mucho por ti. La taza de té se me resbaló de los dedos, estrellándose contra el escritorio antiguo y esparciendo un chorro de líquido marrón sobre la madera pulida y mis pantalones de lino color crema. El sonido del golpe pareció resonar en el repentino y rugiente silencio de mi propia mente. Julián, mi ex esposo. El hombre que había vaciado sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas, hipotecado nuestra casa a mis espaldas y me había dejado con una deuda de 6 cifras y el cascarón hueco de una vida. El hombre al que no había visto en 10 años, no desde que un juez firmó el decreto final. ¿Qué dijiste? Mi voz era apenas un susurro. El manguito de presión arterial que el doctor Morales me había recetado se sentía como si me apretara el brazo, aunque todavía estaba en su caja. Lo invitamos a tu fiesta. La risa de mi madre era un sonido brillante y tintineante, completamente desprovisto de comprensión. Estaba tan conmovido. Dijo que estaría encantado de venir y desearte un feliz cumpleaños. Me puse de pie, la silla raspando violentamente contra el suelo. Mis manos temblaban. Mi corazón no solo latía, se estrellaba contra mi caja torácica. Un pájaro en pánico en una jaula diminuta. ¿Hablas en serio?, logré decir, cada palabra costándome un esfuerzo. Invitaste a Julián a mi casa. Mi padre, Ricardo, debió haber tomado la extensión porque su risa estruendosa y jovial llenó la línea. Pensamos que sería divertido, Adri. Ver la cara que pondrías. Además, ha pasado una década. Es hora de que lo superes. Se rieron juntos. Realmente se estaban riendo de mí.
De la idea de traer al hombre que casi me destruyó de vuelta a mi hogar como un favor de fiesta, como una broma. La frágil porcelana de mi recuperación, la pieza que había pasado 10 años construyendo meticulosamente, se hizo añicos en ese único y cruel momento de risa compartida. El shock fue un golpe físico que me robó el aliento. Pero mientras su risa continuaba, algo más la reemplazó, una claridad fría y silenciosa. El tipo de enfoque afilado que me había convertido en una de las mejores abogadas de contratos de la ciudad. La niebla de mi agotamiento retrocedió, reemplazada por una determinación gélida. Mamá, papá, dije, mi voz de repente tranquila, plana y desprovista de toda emoción. Tengo que irme. Hablaremos de esto más tarde. Colgué antes de que pudieran responder. No limpié el té. No volví a sentarme. Simplemente me quedé allí, mirando la mancha que se extendía por mi escritorio y sentí los últimos 10 años de dolor y humillación cuajarse en algo nuevo, algo duro e inflexible. La traición fue peor que el propio diagnóstico. El resto de la tarde pasó en un borrón de adrenalina e incredulidad. El descanso obligatorio que el doctor Morales había ordenado era un recuerdo lejano. Mi corazón martilleaba con un ritmo tan doloroso y frenético que estaba medio convencida de que estaba sufriendo un ataque al corazón. Caminé por mi estudio, los fragmentos de la taza de terrota crujiendo bajo mis zapatos mientras la risa de mis padres resonaba en mi cabeza. Pensamos que sería divertido. Es hora de que lo superes. Superarlo, susurré a la habitación vacía. Superarlo había implicado 2 años de litigios, vender mi apartamento para pagar las deudas secretas que él había acumulado a mi nombre y trabajar 80 horas a la semana para reconstruir mi práctica desde cero. Superarlo me había costado la década de mis 40, mi salud y mi confianza en la decencia humana. Y ellos fueron quienes me tomaron de la mano durante las deposiciones. Habían sido mis testigos principales. Habían visto los extractos bancarios. Habían escuchado las mentiras. Mi mano, todavía temblando, se cernió sobre mi teléfono. Necesitaba volver a llamarlos, gritar, exigir que lo desinvitaran, hacerles entender la monumental crueldad de lo que habían hecho. Marqué el número de mi madre. Sonó 5 veces antes de que contestara, su voz todavía teñida de diversión. Cielos, Adriana, colgaste tan rápido. Tu padre y yo estábamos diciendo, realmente te la jugamos, ¿verdad? Mamá, dije, mi voz tensa. Esto no es divertido. No pueden hablar en serio. Tienes que llamarlo. Tienes que decirle que no es bienvenido. Hubo una pausa. El humor en la voz de Elena se desvaneció, reemplazado por el familiar y helado frío de su desaprobación. No seas tan dramática, Adriana. Ya está hecho. Ya le dijimos que estarías encantada. Es tu familia, en cierto modo. Y francamente, esta amargura a la que te aferras no es saludable. Estamos tratando de ayudarte a sanar. ¿Ayudarme invitando al hombre que falsificó mi firma en una solicitud de préstamo? ¿Trayendo al consultor que consultó los ahorros de nuestra vida a un agujero negro en las Islas Caimán? ¿Así es como me están ayudando? Nos dijo que devolvió todo eso, interrumpió mi padre Ricardo, su voz sonando a la defensiva. Dijo que ha estado tratando de enmendar las cosas durante años, pero que tú simplemente no atendías sus llamadas. Porque es un estafador, grité, perdiendo finalmente la compostura de la que me enorgullecía. Él no lo devolvió. Lo hice yo. Me tomó 8 años. 8 años de mi vida pagando por sus errores. Ya basta, Adriana, dijo Elena bruscamente. Estás histérica. Es solo una fiesta. Julián siempre fue tan encantador, y se siente terrible por el pasado. Merece una segunda oportunidad. También somos su familia. También somos su familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y afiladas como carámbanos. Lo habían elegido a él por encima de mí, por encima de mi paz, mi seguridad, mi hogar. El comportamiento frío y desapasionado de las 2 personas que se suponía que eran mis protectores fue más escalofriante que el crimen original de Julián. Bien, dije. La palabra era un trozo de hielo. Si él viene, yo no. Cancelaré la fiesta. No seas ridícula, se burló Elena. Ya está todo pagado.
Todos tus amigos vienen. ¿Realmente te humillarías a ti misma y a nosotros solo para demostrar un punto? Deja de ser tan sensible, Adriana. Nos vemos el sábado. Y trata de ser civilizada. La línea quedó muerta. Me quedé mirando el teléfono. ¿Humillarme a mí misma? Les preocupaba su humillación. Un nuevo pensamiento, frío y agudo, atravesó la niebla roja de mi ira. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Habían pasado 10 años. Mis padres lo habían detestado durante el divorcio. Se habían sentado a mi lado mientras yo lloraba. ¿Qué había cambiado? Me hundí en mi silla, la que mira a mi pared de diplomas y certificaciones legales. Yo era abogada. Me especializaba en contratos, en fideicomisos, en encontrar la verdad oculta en la letra pequeña. No trataba con emociones. Trataba con hechos, y los hechos no cuadraban. Un vago recuerdo surgió, mi padre Ricardo quejándose hace unas semanas, esa maldita asociación de propietarios en la villa. Están subiendo las cuotas de nuevo, es una extorsión. Yo lo había ignorado, diciéndole que me encargaría de la renovación como siempre. Mis padres vivían en una lujosa villa de retiro, la mejor del estado. El alquiler, las cuotas, el mantenimiento, todo era pagado por un fideicomiso. Un fideicomiso que yo había establecido y que yo controlaba. Un fideicomiso que era, en este momento, toda la red de seguridad financiera de mis padres. Pensé en su risa, su frialdad, su repentina e inexplicable lealtad a mi mayor enemigo, y una sospecha oscura y terrible comenzó a formarse. Habían olvidado una cosa crucial. Habían olvidado quién era yo. Habían olvidado quién pagaba las cuentas. Para entender la profundidad de esta traición, tienes que entender a mis padres. Mi madre, Elena, era una directora de escuela jubilada. No solo había dirigido una escuela, la había gobernado. Era una mujer que creía saber qué era lo mejor para todos, y movería cielo y tierra para imponer su visión de lo mejor, lo quisieras o no. Veía las emociones como un problema administrativo, una variable desordenada que debía ser ordenada. Mi amargura, como ella la llamaba, no era una herida que sanar, era un problema de comportamiento que corregir. Mi padre, Ricardo, era un dentista jubilado, un hombre que había pasado su vida lidiando con dolores menores y sutilezas superficiales. Era un seguidor, el hombre del sí a la mujer del no que era mi madre. Ansiaba una vida tranquila, y aceptaría cualquier cosa, se reiría de cualquier cosa e ignoraría cualquier cosa para evitar una confrontación, especialmente con su esposa. Su naturaleza jovial era una máscara para una cobardía moral profundamente arraigada. Y luego estaba Julián. Cuando lo conocí, yo era una socia de 35 años en mi firma, y él era un consultor. Eso es todo lo que siempre se llamó a sí mismo, un consultor. Era una palabra tan vaga y pulida como su apariencia. Era guapo, desarmantemente guapo, con una voz que podía encantar a una serpiente. Yo, una mujer que leía contratos de 100 páginas por diversión, me enamoré de él por completo. Fue mi único gran y catastrófico error de juicio. Había sacrificado mucho por mis padres. Era su única hija, la bebé milagrosa que habían tenido tarde en la vida. Había sido la hija perfecta y obediente. Obtuve las becas, el título de abogada, la sociedad en la firma. Cuando la práctica dental de mi padre tuvo problemas, lo rescaté discretamente. Cuando mi madre decidió que merecían una jubilación al sol, no solo los ayudé a mudarse. Compré la villa, la puse en un fideicomiso y lo financié, asegurando que vivirían sus días en un lujo que no se habían ganado. Todo mientras yo todavía estaba pagando las deudas que Julián me había dejado. Mi devoción era absoluta. Mi apoyo financiero, incondicional. El divorcio había sido una historia de interés público en nuestra pequeña y acaudalada comunidad. Abogada de élite estafada por marido farsante. Julián había sido brillante en su sociopatía. Había usado mi propio dinero para financiar un estilo de vida que yo ni siquiera sabía que tenía. Un segundo apartamento, lujosos viajes de negocios, inversiones que se desvanecían de la noche a la mañana. Se especializaba en encontrar mujeres exitosas e inseguras y desplumarlas. Había encontrado a otras 2 antes que a mí, y más tarde supe de al menos una después. Durante el divorcio, mis padres habían sido mis más firmes defensores, al menos públicamente.
Ese hombre es un parásito, había declarado mi madre en un almuerzo del club. Está muerto para esta familia, había anunciado mi padre en el campo de golf. Su estatus social se había visto afectado por mi culpa, y nunca me dejaron olvidar la vergüenza que les había causado. Ahora, de repente, el parásito estaba de vuelta. Y mis padres eran los que lo invitaban a entrar. ¿Por qué? La pregunta retumbaba en mi cabeza como un tambor. No era solo una broma. Era una jugada, un movimiento calculado. Mi cerebro de abogada, ahora completamente en línea, comenzó a analizar las variables. Julián nunca hacía nada sin un motivo financiero, y mis padres, a pesar de su palabrería, eran fácilmente manipulados por cualquiera que los halagara. Miré el teléfono, mi corazón todavía frío. Habían olvidado una cosa crucial. Yo no era solo su hija. Era su benefactora. Y la renovación de ese contrato de arrendamiento de lujo, el de su hermosa y soleada villa, estaba sobre mi escritorio, justo al lado de la mancha de la taza de té rota. Vencía en 2 semanas y requería mi firma. Las palabras de mi madre volvieron a mí. Merece una segunda oportunidad. Las de mi padre. Nos encontramos con él en el club de golf. Julián no estaría en ese club a menos que fuera un invitado. No podía permitirse la membresía. ¿Quién lo había llevado? Mis padres. No se habían encontrado con él. Se habían reunido con él. Esto no era algo reciente. Esto había estado sucediendo durante semanas, quizás meses. Me habían estado mintiendo. La traición ya no era solo sobre la fiesta. Esto era una conspiración. El cambio de víctima pasiva a estratega activa fue tan simple como abrir mi computadora portátil. La niebla de mi descanso obligatorio se había ido, reemplazada por el familiar fuego frío del litigio. Ya no era una hija tambaleándose por una traición. Era una abogada construyendo un caso. Mi primera llamada no fue a mis padres, sino a un hombre llamado Marcos, un investigador privado que había usado en un contencioso caso de fusión corporativa 2 años antes. Marcos era discreto, caro y despiadadamente eficiente. Marcos, dije, mi voz nítida. Tengo un trabajo para ti. Necesito un informe financiero y personal completo sobre un hombre llamado Julián Reyes, de 57 años, última profesión conocida, consultor. Necesito saber el estado de sus cuentas bancarias, su puntaje de crédito, cualquier gravamen o sentencia pendiente, y lo más importante, necesito un registro de todas sus reuniones y comunicaciones de las últimas 6 semanas. Tengo un interés específico en su contacto con 2 individuos, Elena y Ricardo Vargas. Vargas, dijo Marcos, ¿algún parentesco? Mis padres, dije rotundamente. Quiero saber dónde se reunieron, cuándo se reunieron y qué han estado discutiendo. Lo necesito para el viernes. El viernes es ajustado, Adriana. Te costará. No me importa el costo, dije, y colgué. Mi siguiente llamada fue a mi asistente legal, Sara. Sara, sé que estoy de licencia, pero necesito que saques un archivo. Es el fideicomiso de la familia Vargas. Sí, ¿ese? Necesito que escanees y me envíes por correo electrónico todo el acuerdo original, prestando especial atención a las cláusulas de revocación y signatarios. Y Sara, esto queda entre nosotras. Por supuesto, Adriana. Lo tendrás en 20 minutos. Mientras esperaba, abrí el archivo de la Villa de Retiro, Fincas del Atardecer. Leí el contrato de arrendamiento que había firmado hacía 5 años. La renovación, como recordaba, vencía el 1 del mes. Mi firma como única fideicomisaria del fideicomiso familiar Vargas era la única que importaba. Sin ella, el contrato terminaría y mis padres tendrían 30 días para desalojar. La trampa inteligente no era algo que tuviera que construir. Era algo que ya había creado años atrás. Para protegerlos, había estructurado el fideicomiso para darme a mí, la fideicomisaria, la máxima autoridad. Era un acuerdo estándar y blindado, diseñado para proteger los activos de influencias externas. En efecto, había protegido los activos de mis padres de todos, incluidos, como resultó, de ellos mismos. El correo electrónico de Sara llegó. Leí el documento del fideicomiso. Mi propia jerga legal me devolvía la mirada. Yo tenía el poder.
Siempre había tenido el poder. Simplemente nunca, en 1.000.000 de años, imaginé que tendría que usarlo contra ellos. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de fuga. No comí nada. Dormí poco. Solo me senté en mi escritorio, la mancha de té seca un recordatorio marrón y feo del momento en que mi vida se había fracturado. Ya no estaba planeando una fiesta. Estaba planeando una guerra. El viernes por la mañana, el informe de Marcos llegó a mi bandeja de entrada. Era peor de lo que podría haber imaginado. Julián no solo estaba en problemas financieros. Estaba arruinado. Estaba siendo demandado por 2 inversores diferentes en Nueva York. Se había impuesto un gravamen sobre su última dirección conocida en Miami y tenía una sentencia en su contra en California por fraude. Era, para decirlo en términos legales, un activo tóxico. Y luego estaba el registro de vigilancia. Semana 1. Se observa a Julián Reyes reuniéndose con Ricardo Vargas en el campo de golf de Fincas del Atardecer. Sigue un almuerzo. Julián paga con una tarjeta de crédito que Marcos señaló que tenía 90 días de morosidad. Semana 2. Se observa a Julián Reyes reuniéndose con Elena y Ricardo Vargas para cenar en el grill costero. Reunión de 3 horas. Las fotografías adjuntas muestran a Elena Vargas secándose los ojos con una servilleta y a Julián sosteniendo su mano sobre la mesa. Semana 4. Se observa a Julián Reyes en una sucursal bancaria local con Ricardo Vargas intentando ser agregado como signatario a una cuenta. La transacción fue denegada por el gerente del banco. No solo habían estado en contacto. Estaban siendo activamente cortejados, estafados y manipulados. Julián estaba tratando de poner sus manos en su dinero, lo que por extensión significaba mi dinero, y ellos, cegados por su encanto o su propia y extraña narrativa de perdón, se lo estaban permitiendo. La broma de invitarlo a mi fiesta no era una broma en absoluto. Era una prueba. Era su manera de ver cuánto control había ganado, hasta dónde podía presionar, cuánto lo elegirían a él por encima de mí. El informe concluía con un último y devastador detalle. Una transcripción de una llamada telefónica que Marcos había interceptado. Elena, es que es tan terca, Julián. Tan implacable. No es la hija que criamos. Julián, Elena, ha pasado por mucho. Está reaccionando, pero tiene todo ese dinero, toda esa seguridad, y ustedes dos están atrapados en este lugar con ella controlándolo todo. No es justo. Una hija no debería controlar a sus padres así. Merecen su independencia. Ricardo, tiene razón, Elena. Deberíamos poder decidir a quién vemos. Deberíamos estar a cargo de nuestras propias finanzas. Julián, y en eso quiero ayudarlos. Una vez que Adriana me vea en la fiesta, una vez que vea que todos somos una gran familia feliz de nuevo, estoy seguro de que se ablandará. Y si no lo hace, bueno, podemos hablar de otras opciones. Hay formas de impugnar un fideicomiso, ya saben, especialmente cuando la fideicomisaria no está bien. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿No está bien? Estaban usando mi agotamiento en mi contra. No solo estaban siendo manipulados. Eran participantes activos. Estaban conspirando para tomar mi dinero, para usar a mi exesposo para romper el mismo fideicomiso que yo había establecido para protegerlos. El hielo en mis venas ya no era solo determinación. Era furia. No llamé. No envié un mensaje de texto. Conduje. Rompí mi cuarentena obligatoria, me subí a mi coche y conduje los 45 minutos hasta Fincas del Atardecer. El informe de Marcos, un peso de plomo en el asiento del pasajero. No sabía lo que iba a decir. Solo sabía que el tiempo de las llamadas telefónicas había terminado. Usé mi propia llave para entrar en su villa. Estaba inmaculada como siempre, decorada en un estilo que mi madre llamaba chic costero. Todo era blancos, beiges y azules, un ambiente estéril y perfecto de sala de exposición que no contenía rastro de la desordenada historia de nuestra familia. Estaban en la sala de estar viendo un concurso de televisión. Levantaron la vista, sorprendidos, cuando entré. Adriana, exclamó mi padre, Ricardo, con una sonrisa forzada en el rostro mientras buscaba a tientas el control remoto. ¡Qué sorpresa! Pensábamos que estabas descansando.
Tenemos que hablar, dije. Coloqué el informe sobre la mesa de café de cristal. Mi madre, Elena, miró de la carpeta a mi cara. Su máscara de directora se puso en su lugar. Adriana, te ves terrible y has interrumpido nuestro programa. Sea lo que sea, no puede esperar. No, no puede, dije. Lo sé, mamá. ¿Lo sé todo? No sé de qué estás hablando, dijo, su voz aguda. Estoy hablando de Julián. Estoy hablando del campo de golf. Estoy hablando del grill costero. Estoy hablando de que tú y papá intentaron agregarlo como signatario a su cuenta bancaria. El color desapareció del rostro de Ricardo. Parecía un pez, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. Elena, sin embargo, se puso rígida. Sus ojos se entrecerraron. Nos has estado espiando, a tus propios padres. He estado protegiendo mis activos, repliqué, mi voz tan fría como la suya. Los mismos activos de los que viven. Los mismos activos que aparentemente planean impugnar con la ayuda de un estafador convicto. No lo es, balbuceó Ricardo. ¿Él solo? Ha tenido mala suerte. Lo explicó todo. Ah, sí, abrí la carpeta y deslicé una fotografía sobre la mesa. Era la del restaurante, de Julián sosteniendo la mano de mi madre mientras ella lloraba. ¿Explicó esto? ¿Explicó que está siendo demandado por fraude en 2 estados? ¿Que tiene una sentencia en su contra en un tercero? ¿Explicó que la tarjeta de crédito que usó para pagar su almuerzo tenía 90 días de atraso? Elena miró la foto, luego a mí, su rostro una máscara de indignación. Él siente remordimiento, Adriana, algo que pareces incapaz de entender. Vino a nosotros porque quería arreglar las cosas. Sabe que te lastimó y sabe que nos has envenenado contra él. Solo intentaba disculparse. Está tratando de conseguir mi dinero, mamá, grité, la presa de mi compostura finalmente rompiéndose. Y ustedes se lo están creyendo todo. Lo están dejando entrar después de todo lo que me hizo, a nosotros. No me levantes la voz, replicó Elena, poniéndose de pie. Lo invitamos a la fiesta porque queremos que esta familia sane. Y si eres demasiado egoísta y amargada para ver eso, entonces ese es tu problema. Julián es un hombre cambiado y es bienvenido en nuestras vidas, te guste o no. Un hombre cambiado, me reí. Un sonido áspero y feo. Un hombre cambiado que les está diciendo que impugnen el fideicomiso. Que afirmen que no estoy bien para que puedan poner sus manos en el capital. ¿Es esa la sanación de la que estás hablando? Ricardo finalmente encontró su voz, aunque era débil y temblorosa. Él solo estaba preocupado por nosotros, Adri. Dijo. Dijo que tenías demasiado control, que no era saludable. Solo quiere ayudarnos a ser independientes. ¿Independientes? Golpeé la carpeta. Su independencia es una partida en mi presupuesto. Su independencia es un contrato que yo firmo. No tienen dinero, papá. Julián me dejó en bancarrota, y ustedes han pasado toda su vida viviendo de mí. De lo único que son independientes es de la realidad. Ese fue el momento en que la amenaza mal ejecutada vino no de Julián, sino de mi propia madre. Elena se irguió, su rostro pálido de furia. No nos hablarás de esa manera. Irás a esa fiesta y serás civilizada con Julián. Le darás la bienvenida y te disculparás por este berrinche. ¿O qué? ¿O qué harás, mamá? ¿Repudiarnos? ¿Cortarnos el grifo? No lo harás. Eres nuestra hija. Harás lo correcto. No era una pregunta. Era una orden, una amenaza. Estaban poniendo a prueba mi farol. Realmente creían que yo era débil. Que mi amor por ellos, mi sentido del deber, era un arma que podían usar en mi contra. Miré sus rostros, el de mi madre, retorcido de ira santurrona, y el de mi padre, arrugado en una débil confusión. Habían tomado su decisión. Recogí el informe. Tienes razón, mamá. Soy tu hija, dije, mi voz tranquila de nuevo. La fiesta es el sábado. Los veré a todos allí. Por favor, asegúrense de que Julián venga. No me gustaría que se lo perdiera.
Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Mis padres, envalentonados por mi aparente capitulación, eran insoportables. Mi madre llamaba 2 veces al día, no para disculparse, sino para coordinar. Adriana, Julián se pregunta sobre el código de vestimenta. Le dije que de cóctel. Está bien. Adriana, Julián es alérgico a los mariscos. Tendrás que decírselo al catering. No es que sea difícil, es que es sensible. Cada llamada era una nueva puñalada. Lo estaban presumiendo. Me estaban restregando su victoria en la cara. Julián, mientras tanto, guardaba silencio. Era demasiado inteligente para llamarme directamente. Estaba dejando que mis padres hicieran su trabajo sucio, seguro en su posición de pacificador. Pero mientras ellos planeaban el menú, yo estaba construyendo mi caso. La investigación ya no se trataba de si estaban conspirando, sino de cómo desmantelarlos. Marcos descubrió las otras opciones que Julián había mencionado. Ya había contactado a un abogado de sucesiones de poca monta, un hombre conocido por impugnar testamentos y fideicomisos en nombre de parientes descontentos. Se estaban preparando para presentar una moción alegando que yo no estaba médica y emocionalmente apta para servir como fideicomisaria, citando mi licencia médica obligatoria como prueba de mi inestabilidad. Iban a usar mi agotamiento, una condición a la que ellos habían contribuido en gran medida, para pintarme como incompetente. La rabia que me llenó era tan pura, tan fría, que era casi pacífica. Quemó los últimos vestigios de mi duda. Esto ya no era una disputa familiar. Era una guerra. Reuní mis pruebas, no solo el informe de Marcos, sino los documentos originales del préstamo que Julián había falsificado, las sentencias judiciales de sus otras víctimas, que había pedido que me enviaran de urgencia desde Nueva York y California. Incluso encontré a la mujer con la que salió después de mí, una doctora jubilada de Miami, y ella estuvo más que feliz de proporcionar una declaración jurada detallando cómo él la había consultado hasta dejarla sin los ahorros de su jubilación. Las apuestas estaban claras. Si no hacía nada, lo perdería todo. Me arrastrarían a una desordenada batalla legal pública, usando mi información de salud privada como arma. Me desangrarían, tal como Julián lo había hecho antes. Esta vez, mis propios padres me estarían sujetando. La noche antes de la fiesta, tuve una segunda confrontación. Mi madre llamó, no sobre la fiesta, sino con una exigencia. Adriana, tu padre y yo hemos estado hablando con Julián, y tiene razón. Es hora de un cambio. Queremos tener el control de nuestras propias finanzas. Queremos que disuelvas el fideicomiso. Me senté en la oscuridad de mi estudio, con las luces de la ciudad brillando abajo. ¿Disolver el fideicomiso, mamá? ¿Y hacer qué? ¿Simplemente entregarte el capital? ¿Entregárselo a él? Es nuestro dinero, insistió. Somos tus padres. Nos lo debes. Julián nos ha estado ayudando a entender nuestros derechos. Ha organizado una reunión con un nuevo asesor financiero para nosotros la próxima semana. ¿Un asesor financiero?, repetí, mi voz muerta. Estoy segura de que sí. Déjame adivinar. Se llama señor Pérez y su oficina es un apartado postal. Estás siendo irrespetuosa, chilló. Te lo estamos diciendo, no pidiendo. Empezarás los trámites para disolver el fideicomiso o haremos que el abogado de Julián lo haga por nosotros. Tenemos derechos, Adriana. No seremos controlados por ti nunca más. El hechizo no solo estaba funcionando, estaba completo. Eran suyos. Los había vuelto contra mí tan completamente que estaban dispuestos a destruirme para conseguir lo que querían. Está bien, mamá, dije, las palabras sabiendo a ceniza. Tienes razón. Tenemos que hablar de esto. Hagámoslo en la fiesta mañana por la noche, delante de todos. Podemos poner todas las cartas sobre la mesa. Podemos hablar de sus derechos y mi control y los consejos financieros de Julián. Aclaremos las cosas de una vez por todas. Hubo una pausa. Incluso ella pareció sentir el peligro en mi tono. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, es mi cumpleaños número 55, un hito. Es el momento perfecto para nuevos comienzos. Te veré mañana, mamá. Y por favor, asegúrate de traer a Julián. Colgué.
La trampa estaba puesta. El cebo había sido tomado. Todo lo que tenían que hacer era entrar en ella. La fiesta estaba en pleno apogeo. Mi casa, que había reclamado y reconstruido, estaba llena de flores, música y el bajo murmullo de una amistad genuina. Mis socios de la firma, mis vecinos, los pocos amigos que me habían apoyado durante el divorcio. Todos estaban aquí. Me moví entre la multitud, aceptando felicitaciones de cumpleaños, con el estómago hecho un nudo apretado de ansiedad y acero. Llevaba un vestido rojo carmesí, un color que había elegido específicamente. Era el color del poder. Entonces llegaron. La música pareció bajar de volumen cuando mi madre Elena, mi padre Ricardo y Julián entraron por la puerta. Mis padres lo flanqueaban como una guardia real, radiantes de orgullo posesivo. El propio Julián parecía no haber cambiado. Llevaba un traje de aspecto caro, probablemente comprado con un cheque sin fondos, y esa misma sonrisa fácil y encantadora que una vez me cautivó y que ahora solo me daba náuseas. Tenía 57 años, pero parecía una década más joven, un testimonio de una vida vivida con el dinero de otras personas. Mi madre me vio y saludó, un gesto grandioso y teatral. Adriana, cariño, mira quién está aquí. Toda la fiesta se giró. Se hizo el silencio. Mis amigos que conocían la historia parecían horrorizados. Caminé hacia ellos, con un vaso de agua con gas en la mano. Julián, dije, mi voz perfectamente uniforme. ¡Qué sorpresa! No puedo decir que sea bueno verte. Él se rió, esa risa suave y practicada. Oh, Adriana, siempre tan dramática. Feliz cumpleaños. Tus padres insistieron en que viniera. Solo quería desearte lo mejor. Y añadió, bajando la voz, y para que sepas que no hay resentimientos. Es hora de dejar el pasado atrás, ¿no crees? Extendió la mano como para tocar mi brazo. Di un paso atrás. Tienes razón, Julián, dije, mi voz resonando en el repentino silencio. Es hora de dejar el pasado atrás. De hecho, esperaba que pudiéramos aclarar las cosas. Me giré hacia el pequeño trío de jazz que había contratado. Disculpen, señores. ¿Podrían tomar un descanso? Gracias. Tomé el micrófono que habían estado usando. Mi corazón era un martillo. Hola a todos. Gracias por venir a mi 55 cumpleaños. Significa más para mí de lo que imaginan. Miré alrededor de la sala, a los rostros confusos y preocupados de mis amigos. La mayoría de ustedes saben por lo que pasé hace 10 años. La mayoría de ustedes estuvieron aquí para ayudarme a recoger los pedazos, y todos conocen al hombre que sostenía el martillo. Apunté el micrófono a Julián. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. Lo que no saben, continué, es que este hombre ha estado, consultando, con mis padres durante las últimas 6 semanas. Los ha estado convenciendo de que yo soy el problema, de que no estoy bien, de que el fideicomiso que establecí para protegerlos y darles una vida de lujo es en realidad una jaula que he construido para controlarlos. El rostro de mi madre era un cuadro de furia. Adriana, detén esto ahora mismo. Te estás avergonzando. Lo estoy, mamá, me giré hacia ella. ¿O apenas estoy empezando? Verán, esta broma de invitar a Julián aquí esta noche no fue una broma. Fue una jugada de poder. Se han estado reuniendo con un abogado. Planean demandarme para que me declaren mentalmente incompetente para que puedan disolver el fideicomiso y darle su, y mi, dinero a este parásito. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo parecía que iba a vomitar. Adriana, eso es una mentira, dijo Julián, dando un paso adelante, su encanto agriándose en ira. Tus padres están preocupados por ti. Todos estamos preocupados por ti. ¿Lo estás, Julián? Caminé hacia una mesa donde había dejado una única y gruesa carpeta. ¿Estás preocupado por mí? ¿O estás preocupado por los 2 casos de fraude pendientes en tu contra en Nueva York? ¿O la sentencia en California? O quizás estás preocupado por la doctora Isabel Salas, quien, por cierto, te envía saludos. Le fascinó saber que estabas intentando la misma estafa con mi familia. Abrí la carpeta y arrojé una pila de papeles al suelo a sus pies.
Eran sus sentencias judiciales, sus extractos bancarios, la declaración jurada de la doctora Salas. El rostro de Julián se puso blanco. Miró los papeles, luego a mí, toda pretensión de encanto desaparecida. Era una rata acorralada. Me volví hacia mis padres. Mi madre temblaba de rabia. Mi padre lloraba en silencio. Mamá, papá, vinieron aquí esta noche esperando que me rindiera. Se rieron de mí cuando sufría. Conspiraron contra mí con el hombre que casi destruyó mi vida. Me llamaron inestable y sensible. Tomaron su decisión. Sostuve una única y nítida hoja de papel. Esto, dije, es la renovación del contrato de arrendamiento de su villa. Vencía en mi escritorio ayer. Se suponía que debía firmarlo para que pudieran seguir viviendo en su jaula. Caminé hacia la chimenea, donde ardía un fuego bajo. Y esto, dije, sosteniendo un segundo juego de papeles, es un contrato de arrendamiento de 1 año que firmé esta mañana. Es para un apartamento de 1 habitación, muy limpio y funcional, en los apartamentos del Sol. No las fincas. Está justo encima de una lavandería muy ruidosa. Y esto, sostuve una pequeña llave, es la llave. Su independencia comienza el 1 del mes. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. Mi madre dejó escapar un sonido, un sollozo ahogado de furia pura e inalterada. Tú. No puedes. Puedo, dije, mi voz quebrándose, no de tristeza, sino por el peso aplastante de su traición. Y lo hice. Querían cambiar la lista de invitados. Bien, la he cambiado. Están fuera, los dos. Miré a Julián, que ya se estaba deslizando hacia la puerta. En cuanto a ti, dije, mis amigos de la fiscalía estaban muy interesados en la declaración jurada de la doctora Salas, al igual que tus oficiales de libertad condicional en Nueva York. Yo esperaría una llamada. Ese fue el golpe final. Julián no dijo una palabra. Se dio la vuelta y huyó. Salió corriendo de mi casa. Mi madre Elena me señaló con un dedo tembloroso. Te arrepentirás de esto. Envejecerás y estarás sola. No eres mi hija. Tienes razón, dije, finalmente dejando que las lágrimas cayeran. No lo soy. Tu hija era alguien a quien podías manipular, de quien te podías reír y a quien podías traicionar. Esa persona ya no existe. Por favor, salgan de mi casa. Mi padre, Ricardo, el cobarde, ni siquiera me miró. Simplemente agarró el brazo de mi madre y salieron, dejando un rastro de silencio atónito a su paso. La lista de invitados había sido cambiada para siempre. La caída fue rápida y total. Julián fue arrestado 2 días después. Ni siquiera logró salir del estado. Las órdenes de arresto pendientes, combinadas con la nueva evidencia de la doctora Salas y el claro caso de su conspiración para cometer fraude en mi contra, fueron suficientes. Fue extraditado a Nueva York, donde se enfrentó a un juez que no se dejó encantar por su sonrisa. Recibió una sentencia que, a los 57 años, era efectivamente una cadena perpetua. Mis padres, fieles a su estilo, intentaron luchar. Mi madre, en un ataque de delirio, de hecho intentó contratar al abogado de sucesiones que Julián había recomendado. El abogado, al enterarse de que sus activos de hecho habían desaparecido y que su hija inestable era socia principal en uno de los bufetes de abogados más importantes de la ciudad, abandonó su caso tan rápido que dejó un eco. No tuvieron otra opción. Se mudaron al apartamento de 1 habitación en los apartamentos del Sol. Los muebles chic costero de mi madre no cabían, así que tuvieron que venderlos por una miseria. Llegó el 1 del mes y recibí un único y virulento mensaje de texto de mi madre: espero que estés feliz. Has destruido a esta familia. Le respondí con 2 palabras: no, ustedes. Bloqueé sus números. Las semanas que siguieron fueron extrañas. La casa estaba en silencio. Mi licencia obligatoria se convirtió en un tiempo de sanación genuina. Cambié las cerraduras. Vendí los muebles de invitados que habían usado. Volví con el doctor Morales, quien después de escuchar la historia, me tomó la presión arterial y sonrió. Bueno, dijo, parece que has realizado una extracción exitosa, aunque radical, de las 2 mayores fuentes de tu estrés. Empecé a sanar.
Aprendí a dormir toda la noche. Empecé a practicar jardinería. Me reconecté con los amigos que me habían apoyado, que me habían visto ejecutar la decisión más dolorosa de mi vida y no me habían juzgado, sino que simplemente habían traído vino y se habían sentado conmigo en el silencio. 6 meses después, recibí una carta. Era de mi padre. Era vacilante, llena de sus habituales y débiles perogrulladas, pero escondida entre las líneas de «tu madre está sufriendo y aquí hay mucho ruido», había una frase que destacaba: «Lo siento, Adriana». Nunca fue una broma. Solo fue codicia y nos equivocamos. No le respondí, pero sí hice una llamada telefónica. Establecí un pequeño estipendio anónimo, gestionado por un tercero, para que fuera entregado a la cuenta personal de mi padre. Suficiente para que comprara víveres o un par de auriculares para bloquear el ruido de la lavandería. No era perdón. Era un reconocimiento. Un reconocimiento de que él, al menos, fue capaz de un pequeño y privado momento de verdad. Mi madre nunca se puso en contacto. Me enteré por ahí que había conseguido un trabajo como recepcionista en un centro comunitario local. La antigua directora ahora contestando teléfonos. Mi 56 cumpleaños fue un evento tranquilo. Solo yo y unos pocos amigos cercanos en mi jardín. No hubo bromas. No hubo sorpresas. Solo hubo paz. Había perdido a mis padres, pero había recuperado mi vida. La casa era mía. El dinero era mío. Mi futuro era mío. La lista de invitados estaba finalmente, benditamente, asegurada, y la única persona en ella era yo.